ustedes nos pueden levantar su manita. Dios les bendiga, el Señor los está esperando. Damos un aplauso al Señor por la vida de estos hermanitos. Y Fernanda Mirón, puedes levantar tu mano. Dios te bendiga. Ellos son invitados de nuestra hermana Alma. El Señor tiene una palabra preparada para ustedes. Amén. Ok. Vamos a dar inicio con esta palabra, amado hermano. ¿Cuántos están expectantes de lo que el Señor quiere hablarles a sus vidas? Ok, le voy a pedir que por favor me acompañen a ponerme el título de la prédica. Por favor, hermanos de multimedia. Bueno, el título de esta prédica se llama Suelta tu atadura. Y les voy a leer nuevamente el versículo que acabamos de leer, que dice: para la libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Fíjense que la semana pasada, cuando nuestro hermano Leo empezó con Isaías 61:1. ¿Qué dice Isaías 61:1? Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Estas palabras las decía nuestro Señor Jesús, que era una profecía de Isaías que se había dado mucho tiempo antes de que nuestro Señor Jesús venía. Y es que, amado hermano, en este versículo podemos ver ciertas asignaciones que nuestro Señor Jesucristo tenía. ¿Alguien recuerda cuál es el significado de la palabra unción? De hecho, el lunes todavía el apóstol nos las enseñó nuevamente. Es la habilitación para poder desarrollar algo, no sé si mal recuerdan. Entonces, una de las habilitaciones que nuestro Señor Jesucristo tenía, dice que era proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y es que a través de la historia podemos ver en la palabra del Señor cómo nuestro Señor Jesús actuaba y daba una liberación física y una liberación espiritual. Un ejemplo, Hechos 16:26 dice: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasó en este versículo? Recordemos que estaba Pablo y Silas, estaban orando al Señor y el Señor hizo un terremoto para que ellos pudieran salir, tuvieron una libertad. Juan 11:44, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejarlo ir. En este versículo estábamos hablando de Lázaro, donde nuestro Señor Jesús lo resucita y le dice que salga de la tumba y que lo desaten. Podemos ver una liberación espiritual. Mateo 8:28. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Conocemos la historia del endemoniado gadareno, donde Jesús lo libera de muchos espíritus que esta persona tenía. Entonces, amado hermano, podemos validar que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra a traernos libertad. Y yo creo que podemos escuchar muchos testimonios de muchos hermanos que tal vez de momento pasan y dicen: el Señor me libertó de una enfermedad que yo tenía. El Señor me libertó de una situación en la que yo me encontraba. Escuchaba muchos testimonios. Es más, en muchas ocasiones, en ministraciones, cuando estamos escuchando la palabra del Señor y vienen predicadores, de momento dicen: estoy escuchando cadenas romperse, estoy escuchando que se sueltan, que se liberan prisioneros. Y es que, amado hermano, cada vez que hay una liberación, lo podemos ver tal vez como un reinicio, un nuevo comienzo de algo que Jesús realizaba con todas las personas. Vamos a ver otros ejemplos muy rápidos. Ejemplo, ¿qué pasaba cuando Jesús liberaba a una persona? Tenemos el ejemplo de la mujer adúltera. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Cuando todos quisieron apedrearla, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después, ¿qué sucedió? ¿Qué recomendación le dio a esta mujer? Vete
y no peques más. Otro ejemplo que tenemos, la mujer del flujo de sangre. Cuando la mujer del flujo de sangre se sanó, dice que el Señor Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. En otras palabras, amado hermano, el Señor nos invita a tener una vida de santificación, a mantenernos en una comunión con Dios, a mantener ejercitando nuestra fe. ¿Y qué es la fe? ¿Recuerdan qué es la fe? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Que no es algo físico, sino que es algo espiritual, algo que simplemente tú ya estás convencido de que va a suceder. Y es que, amado hermano, incluso también podemos ver historias en Mateo 12:43, cuando dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, no lo halla. Entonces, ¿qué pasa? Dice que regresa con otros 7 peores. ¿Qué significa? Que pasas por una liberación, pero si después de esa liberación tú no te mantienes lleno de la palabra, tú no te mantienes buscando al Señor, ¿qué puede suceder? Dice que el espíritu regresa con 7 peores y dice que encuentra la casa desocupada, barrida y arreglada, y entonces entran estos espíritus y mueran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor al primerlo. Entonces, con esto que le estoy tratando de explicar, amado hermano, en esta introducción que estoy tratando de trasladarles, quiero trasladar el tema de que el Señor ya nos liberó. El Señor ya vino a nuestras vidas, a la vida de cada uno de nosotros, y ya hizo su acción, ya nos libertó, ya nos trajo una libertad física, ya nos trajo una libertad espiritual. Pero ahora nosotros, como fieles creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿qué nos corresponde después de esta libertad? El continuar nutriéndonos, el continuar buscando de la palabra. ¿Por qué, amado hermano? Porque todo esto es indispensable. Una de las cosas que veíamos el día domingo con la prédica de nuestro apóstol era que en la sangre de Cristo hay poder, hermano. En la sangre de Cristo hay libertad. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Algo que nos explicaba el apóstol es que la sangre es la misma de ayer, de hoy y de mañana. Y así como nos ha libertado el día de ayer, lo hizo el día de hoy y lo va a continuar haciendo, es algo que nosotros debemos de creer. Es algo que nosotros nos debemos de tener en la mente, bien conscientes de que el Señor siempre nos va a libertar. Pero eso es algo que nos corresponde a nosotros. El Señor ya hizo su trabajo. Ahora, ¿qué corresponde para nosotros? Y es que fíjese, hermano, que buscando en esta palabra, ¿por qué quise poner este título? El de suelta tu atadura. Porque cuando tú no conocías del Señor, veíamos el día lunes que dice la palabra del Señor en Romanos que éramos enemigos del Señor y estábamos atados. En algún momento tal vez yo le trasladé que cuando yo empezaba a conocer al Señor, no sé por qué empezaba a tener muchos sueños de liberaciones, literalmente liberaciones, donde estaba yo atado, donde venía una persona y lloraba por mí. Entonces, literalmente estábamos atados, tal vez espirituales o físicamente. Pero después de que el Señor trae esta liberación, hay muchas veces, amado hermano, que ahora nosotros somos los que tomamos esa atadura y no la queremos soltar. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del síndrome de Estocolmo? No sé si ha escuchado ese síndrome. Ese síndrome te dice, en pocas palabras, que dice que la persona se enamora de su captor o de la persona que lo tiene tal vez secuestrado. Y es que eso pasa tal vez en la vida espiritual, amado hermano. A veces nos acostumbramos tanto a las cadenas que simplemente muchas veces ahora nosotros no las queremos soltar. El Señor ya nos libertó, pero ahora nosotros no lo queremos soltar. No sé si en algún momento alguien ha visto la película, me parece que se llama El hombre de la máscara de hierro. Este personaje vivió con una máscara por mucho tiempo. Y cuando lo libertaron y le quitaron esta máscara, estaba tan acostumbrado a esta máscara que él la buscaba. Y en el momento que él podía, se la volvía a poner. Y así como de, ¿por qué te la vuelves a poner? Es que no estoy acostumbrado a no tenerla. Y eso es lo que pasa muchas veces con la vida espiritual de un cristiano, hermano. Vuelvo a reiterar, el Señor ya te liberó, me libertó.
Pero ahora nosotros somos los que no queremos soltar esas ataduras. Y es por eso que buscando la palabra del Señor, es que veía este tema, el suelta tu atadura. Y es que mire, vamos a ver Juan 8:44. Vamos a ver varios puntos de los cuales estamos ligados a esas ataduras aún, o por las cuales seguimos atados a esas ataduras, a esas cadenas. En el primer punto le puse los dardos del enemigo, una guerra psicológica. La palabra del Señor dice en Juan 8:44, yo lo tengo en la versión internacional, dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas el que hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque él es mentiroso y el padre de la mentira. Fíjese, amado hermano, estaba yo viendo en redes sociales y veía un video que me llamaba mucho, pero mucho la atención. Quisiera que me puedan apoyar los hermanitos de multimedia, si es que lo tienen. Observe este video. ¿Qué pueden observar en este video? Este caballo hoy es libre. Y así nos podemos ver en la vida, hermano. Nosotros ya somos libres. Pero vuelvo a reiterar, estamos tan arraigados a costumbres, a pensamientos que nosotros tenemos, que simplemente por el hecho de hacer la simulación de que está atado, el caballo obedece. Y así con nosotros, amado hermano, porque muchas veces no podemos entender que el Señor ya nos hizo libres. Seguimos todavía pensando, tenemos ideologías de que aún seguimos viviendo en una cautividad. Y fíjese bien tremendo algo, que nosotros debemos de tener presentes las estrategias del enemigo. En una guerra, hermano, hay dos ejércitos y dentro de esos ejércitos tiene que haber una planeación, una estrategia de cómo va a atacar un ejército al otro. Y fíjese que qué tremendo que en una guerra no solamente es disparos, no solamente armas, sino que también se actúa bajo otros esquemas. Ejemplo, no sé, ¿ha escuchado hablar acerca de una guerra bacteriológica? Y fíjese, hermano, que qué tremendo que también existe una guerra psicológica. No sé si algún momento ha escuchado hablar sobre eso. En la guerra también hay una estrategia que es una guerra psicológica. Y fíjese que algo bien tremendo que estaba yo buscando ahí en San Google, y se lo voy a leer súper rápido, no me voy a enfrascar en esto, pero es que es algo que me impactó. Dice, la guerra psicológica es el uso estratégico de la información y la propaganda para influir en las opiniones, emociones y comportamientos de un adversario o de la población de un territorio. Su objetivo es desmoralizar al enemigo, sembrar el miedo, la desconfianza y debilitar la capacidad de acción y apoyo a la causa del adversario, sin necesidad de recurrir a la confrontación física. Objetivos de la guerra psicológica: influir en el comportamiento y las actitudes, desestabilizar, debilitar la moral, ganar mentes y corazones. Técnicas y herramientas: propaganda, manipulación emocional, desinformación y fake news o noticias falsas, censura o operaciones encubiertas, mensajes persuasivos. Dice que un ejemplo es que en la guerra de Vietnam hacían uso de cintas con sonidos distorsionados para infundir miedo en los soldados enemigos, haciéndoles creer que los muertos regresaban a vengarse. Esa es una información que yo busqué y encontré en Google. Pero se le hace muy conocido, amado hermano, esta parte de aquí, que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Para qué sirve la guerra psicológica? Dice que es para influir en las opiniones, emociones y comportamientos del adversario o la población de un territorio, sin necesidad de recurrir a la confrontación física.
¿No le parece algo muy similar a lo que hace el enemigo cada vez que él nos ataca con sus dardos? Y es que, ¿qué pasaba en Mateo 4:1? En Mateo 4:1 podemos ver que el Espíritu llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto, pero ¿qué pasó? ¿Quién se presentó en ese desierto? Dice que se presentó el enemigo, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que le dijo a Jesús? O la primera tentación, le dijo: convierte las piedras en pan. En otras palabras, él lo estaba haciendo porque estaba en oración y en ayuno, estaba en ayuno. Obviamente tenía hambre. Pero en otras palabras le estaba diciendo: olvídate del ayuno, come, sáciate. No estaba utilizando un ataque físico, sino que simplemente estaba ocupando un ataque psicológico. Y es que muchas veces eso pasa con nosotros, amado hermano, con el enemigo. Muchas veces agarras y dices: ya fui el lunes a la iglesia, ya fui el día miércoles, yo creo que el domingo ya es avaricia, ya. Hoy ya leí la palabra del Señor en la mañana, pues en la noche pues ya para qué, ya leí, ¿no? Ya hice mis 3 oraciones diarias en el desayuno, en la comida, en la cena, ¿para qué voy a tener una intimidad? Parece de risa, amado hermano, pero en verdad son cosas psicológicas que de momento nos llegan a la mente. Y no sé usted, pero yo en algunas ocasiones sí me ha pasado mucho eso, así como de que, ¿para qué haces esto? No lo hagas. ¿De qué te sirve ir y compartir una palabra? ¿De qué te sirve ir y predicar el evangelio? Y eso pasa muchas veces, amado hermano, con todas las personas que a veces están enfermas, de alguna enfermedad física. El Señor ya vino, ya te dieron una palabra de libertad, y muchas veces sigues caminando en la vida con el pensamiento de decir: no, sigo enfermo. Ya me llegó un dolor de cabeza, no, ya me regresó la enfermedad. Y eso es porque no estamos afirmados en nuestra fe y en nuestras bases que el Señor ya nos libró. Porque si el Señor ya dijo que te libertó, que te sanó, Él ya lo hizo. Ahora solamente falta que tú lo creas. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Rey. Otro de los puntos que hacía con nuestro Señor Jesús era el que simplemente: ya no ayunes, ya no hagas nada. Así como que tranquilo. Y es que es una de las cosas, de las peores cosas que podemos hacer, hermano, el no hacer nada. No sé si le ha pasado que en algún momento tal vez dice: esta semana la verdad voy a echar la hueva, no voy a hacer nada. Y tal vez el primer día pues echa la hueva, no haces nada y está bien, descansaste. Pero conforme van pasando los días, llega algo que se llama ociosidad. Y hermano, eso es bien tremendo. Cuando entra la ociosidad a tu vida, cuando tú no tienes algo que hacer, es cuando empieza el estrés, cuando te empieza la desesperación, cuando te empiezan a llegar muchos pensamientos. ¿Y solo por qué? Porque estás ahí estático, sin hacer algo. Y es cuando el mejor panorama del enemigo, es decir, es donde mejor lo tengo. ¿Por qué? Porque cuando tengo a esta persona sin hacer nada, es cuando lo puedo atacar con los dardos y meterle muchos pensamientos. No sé si le ha pasado que de momento exacto, vuelvo a reiterar, está en su casa y no está sin hacer nada un buen ratote, y de momento le empiezan a llegar pensamientos tal vez que no van acorde. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, tenemos un tema de ociosidad. Y eso es algo que al enemigo le gusta, amado hermano. Y es que para esto necesita ocuparse, hermano. Dígale al hermano que tiene al junto: necesitamos ocuparnos. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Y es que cuando tú estás lleno de la palabra del Señor, aunque el enemigo venga y te quiera llenar de sus dardos, de sus ideas, de sus pensamientos, no va a haber cavidad. ¿Por qué? Porque tú ya estás lleno de la palabra del Señor. Entonces, necesitamos nutrirnos con esa palabra, hermano. ¿Cuál es la segunda tentación? Dice que lo llevó al lugar más alto del templo en Jerusalén. ¿Y qué le dijo? Que se tirara. Que escrito estaba que a sus ángeles iba a mandar el Señor y que lo iba a salvar. Y es que muchas veces, hermano, ¿qué es lo que iba a pasar tal vez si Jesús le hubiera hecho caso tal vez al enemigo? Yo estoy seguro, bueno, tal vez yo pienso
que si Jesús se hubiera aventado, yo creo que, bueno, el Señor tenía un propósito para él. Tal vez, bueno, más bien lo ibas a salvar. Yo es lo que pienso. Tal vez iba a lastimar en la caída, no sé. Y es que muchas veces es lo que sucede con nosotros. El enemigo viene a tu vida y te dice, ¿sabes qué? Tu vida no tiene ningún sentido. Tu vida no tiene ningún propósito. ¿Se te hace similares estas palabras? Es que ¿para qué vas? Es que ¿qué te van a enseñar? Es que ves, solamente no cumplen con lo que dicen. Te hablan de un evangelio, pero no lo desarrollan. Y son tantos los pensamientos que el enemigo viene y te viene metiendo, hermano, que es su guerra psicológica. Pero te voy a decir una cosa, amado hermano. Si tu vida no tuviera sentido, el Señor no lo hubiera preservado hasta el día de hoy. Entonces tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un sentido, y es por eso que el Señor te la sigue preservando. Porque el Señor te llamó, te escogió y quiere que estés en su propósito. Entonces, amado hermano, cada vez que tú sientas que tu vida no tiene ningún sentido, recuerda que alguien hubo quien murió por ti y por mí, y se llama Jesucristo. Amén. Y es que recordemos, amado hermano, que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Todas las cosas que el Señor hace son perfectas. Y si el Señor permitió que tú estuvieras aquí en este lugar, que estuvieras en esta tierra, es porque el Señor te ama. ¿Cuál fue la tercera tentación? Dice que le mostró los reinos y la gloria. Y es que muchas veces, no sé si te ha pasado que a veces en nuestros pensamientos dices, ¿sabes qué? No vayas a la iglesia, te va a ir mejor si tal vez te quedas a trabajar acá. O muchas veces llega una persona y te dice, oye, mira, imagina, pon atención a lo que te voy a decir, te voy a ofrecer un trabajo en el que te vas a ganar en un solo día lo mismo que te ganaras en un mes haciendo un trabajo honesto. Y amado hermano, en los pensamientos de la carne, tu pensamiento vuela. Es decir, no, pues es dinero, es algo que puedo ocupar. Pero todo, ¿por qué sucede, hermano? Porque muchas veces estamos en los lugares incorrectos. Y es que, hermano, tal vez usted me puede decir, hermano, es que cada vez que yo estoy en el bar no sabe qué tantas ganas de tomar me dan. O tal vez usted me puede decir, hermano, pero es que usted no sabe que cada vez que estoy con mis amigos y sacan droga me dan un buen de ganas de probarlas. ¿Por qué? Porque estamos en los lugares incorrectos. Y algo que nos enseña la palabra del Señor es que tengamos ese discernimiento de los lugares y las personas. Veía un ejemplo que decía, si tú tienes amigos que les gusta el fútbol, si tienes 5 amigos que les gusta el fútbol, tú vas a ser el sexto. Si tú tienes amigos que les gusta, no sé, el tenis, tú vas a ser uno más. Entonces tenemos que tener ese discernimiento de exactamente qué es lo que queremos, amado hermano. Si tu pensamiento y si tu anhelo del corazón es decir, yo quiero ser un hombre del Señor, pues júntate con las personas correctas, júntate con hombres del Señor. Si en tu pensamiento estar, no sé, yo algún momento quiero ser ministro, quiero servirle al Señor, júntate con las personas que le sirven al Señor. Y te apuesto que en algún momento el Señor te va a ocupar y tú vas a ser uno más de su propósito. Y es que fíjese que también para esto hay otro concepto que vivía en la parte psicológica, y eso apenas me lo enseñaron en la industria. Hay un efecto que se llama el efecto placebo. ¿Alguien ha escuchado hablar de este efecto, del efecto placebo? Le voy a explicar súper rápido qué dice San Google. Dice, el efecto placebo es una mejora en el bienestar o reducción de síntomas que ocurre debido a la creencia del paciente en la eficacia de un tratamiento inactivo o ficticio en lugar de por una acción física real del mismo. Voy a poner un ejemplo súper rápido. Supuestamente hace mucho tiempo en las industrias agarraban y les daban una faja a todos los trabajadores y le decían, si tú te pones esta faja, tú vas a poder cargar más pesado y no te vas a dañar, no te vas a dañar la columna, no te van a salir hernias. Entonces ponte esta faja. Haciendo análisis, esas fajas no sirven para nada. Esas fajas solo hacen un efecto placebo. ¿Qué significa? Solo es psicológico que agarres y tú digas, ok, tengo un
bulto de 60 kilos. Entonces, no lo puedo cargar así porque me voy a dañar. Mejor voy por mi faja, me la pongo y ahora sí, ya me puedo cargar ese bulto de 60 kilos. Y la realidad es que no. Supuestamente hay estudios, ahorita no recuerdo exactamente cuál es el más actual, pero supuestamente decía que por seguridad una mujer solo puede cargar 10, 15 kilos, si no me recuerdo, y un hombre de 20 a 25 kilos, para que no te dañes la columna, no te llegue a suceder otra cosa. ¿Pero por qué? Pero al final de cuentas, el patrón, obviamente, imagínate, si cargas un bulto de 20 kilos y tienes a ese de 60, vas a tener que hacer 3 vueltas y ya vas a perder tiempo. Entonces, donde viene ese efecto placebo y te dice, ten, ponte esta faja y ahora sí, cárgale. Otra cosa que pasa en el efecto placebo es, por ejemplo, los medicamentos. Muchas veces tú sientes que te duele la cabeza, que te duele el estómago y a veces vas al doctor, te revisan y dice el doctor, oye, pero pues no tienes nada. Y tal vez no te lo dice, pero te dice, ok, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla. Y tú llegas a tu casa, te tomas la pastilla y ¿qué crees? Mágicamente te curas, te sanas, te sientes mucho mejor. ¿Por qué? Porque está desarrollando este efecto en ti. Otra de las estrategias del enemigo que llega a tu vida y te dice, oye, ¿sabes qué? Ya fuiste a la iglesia y no te sanaste. Ve a buscar al curandero, al brujo, y vas a ver que sí te vas a sanar. Pensamientos de guerra, dardos del enemigo, y que muchas veces, ¿qué crees? Fuiste y ¿qué pasa? En tu pensamiento sí te sanaste. Pero amado hermano, la realidad es que solo ese es al momento. Después vuelve a suceder la misma circunstancia, porque el único que sana se llama Jesucristo. Y si no es hasta que tú vienes y te empiezas a meter a la palabra y tú lo empiezas a seguir y empiezas a caminar en pos de Él, es cuando el Señor en verdad te libera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el enemigo ya trató de jugar con tu pensamiento, pero nosotros debemos de estar siempre conscientes de lo que el enemigo quiere hacer en tu vida y en mi vida y no dejar que el enemigo ataque con esos dardos. Otra de las cosas que nos tiene muy arraigados a esas cadenas, a esas ataduras, ¿qué crees que es? Son las opiniones, amado hermano, las opiniones de la gente. Vamos a Nehemías 2:17, Nehemías 2:17. Me dice un fuerte amén cuando se encuentra ahí. Dice, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos a fin esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Y es que, amado hermano, usted sabe qué es todo lo que puede influir una opinión negativa. Podemos ver aquí el ejemplo de estas 3 personas que decía que era Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Y qué pasó? En lugar de apoyar, en lugar de edificar, daban una opinión negativa sobre la reconstrucción de la muralla. Y es que imagínese, amado hermano, que usted va sobre un camino y le dicen, ¿sabes qué? Para llegar aquí a la salida te tienes que ir derecho. Pero de momento empiezan hermanos a decirle, oye, no te vayas derecho porque está más lejos. Oye, mira, vente acá a la derecha, vente aquí a la izquierda. Y a veces las opiniones negativas nos hacen salirnos de ese camino. Hace no mucho tiempo veía en un curso que nos estaban dando de primeros auxilios, y algo que nos decían es que cuando una persona está dando unos primeros auxilios, lo primero que va a tener en contra van a ser las opiniones de toda la gente que vas a tener alrededor.
Y nos decían que no tenemos que hacer caso de todas esas opiniones, que tú simplemente te enfocaras en tu primer auxilio y que no le hicieras caso a todas las demás personas. Y es que es un ejemplo. Tal vez alguien se está asfixiando y alguien tal vez te va a decir, pégale. Otro te va a decir, no, voltéalo. No, ponlo de cabeza. No, métele la mano y sácale el objeto. Y te van a decir un chorro de cosas, amado hermano, pero cuando son opiniones negativas o simplemente que no identifican, simplemente no te van a servir. Y es que fíjese, vamos a ocupar nuestra imaginación. Imagínese que aquí en mi mano tengo una manzana. Y si yo le digo, hermano, esta es una manzana, ¿eso sería un hecho o una opinión? Será un hecho. Si yo le digo, amado hermano, esta manzana es roja, y si es roja, ¿será un hecho o una opinión? Será un hecho. Pero si yo le digo, hermano, pero esta manzana está fea, sabe fea, ¿ese sería un hecho o una opinión? Sería una opinión. Y la opinión no significa que sea algo real. Pero eso es algo que sucede mucho con nosotros, amado hermano. Nos dejamos influenciar por tanto por las opiniones de la demás gente, que simplemente muchas veces nos detenemos. ¿Qué pasa en muchas ocasiones cuando llegamos a la presencia del Señor o venimos a la iglesia? Primer pensamiento, y más si eres de familia católica. Primer pensamiento, chin, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir si empiezo a asistir a la iglesia? ¿Qué van a decir mis amigos? Y fíjese, amado hermano, que solo por creer que la opinión de una persona va a afectar en lo que vives, te frenas. Y muchas personas ya no vienen, solo por la opinión de alguien más. En alguna ocasión alguien a mí me dijo, alguien de mi familia me dijo, si te viera la abuela, estaría decepcionada de ti. Y fíjense que es algo bien tremendo, hermano, porque tal vez que una persona de tu familia te dijeran estas palabras, y si tú simplemente no estás arraigado, te dejas llevar, sí, cierto, mi abuelita se va a decepcionar de mí. Pero simplemente yo sabía que estaba en el lugar correcto. Entonces, cuando tú estás arraigado a la palabra del Señor, tienes buenos cimientos, no importan las opiniones de las demás personas. Oye, te ves bien chistoso danzando. Tienes 2 pies izquierdos. Sí, pero no lo hago para ti, lo hago para mi Dios. Entonces todas esas opiniones pasan a segundo término, amado hermano, cuando tú estás arraigado en las palabras del Señor y sabes lo que tú haces, estás consciente de lo que tú haces, todas esas opiniones pasan desapercibidas. ¿Por qué, amado hermano? Porque la única opinión que debería de importarte es la opinión de Dios. Amén. Otro punto, amado hermano, de las cuales también nos arraigamos esas ataduras, y yo le puse, regresando a la cárcel. ¿Sabía usted, amado hermano, que hay prisioneros, hay exconvictos que a veces cuando te cuentan su vida en la cárcel, muchas veces te dicen, o más bien, muchas veces vuelven a delinquir, vuelven a realizar algún acto para poder regresar a la cárcel? Y les preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso si ya sabías que te iba a detener la autoridad, la policía? Y es más, hasta ellos mismos se dejan aprisionar. Y dice, sí, porque fíjate que allá en la cárcel no pago luz, no pago renta, me dan 3 comidas al día, duermo bajo un techo. Imagínense el pensamiento que tienen estas personas. Y es que muchas veces, amado hermano, ese es a veces el pensamiento que nosotros tenemos y no lo vemos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos libertó tal vez de algún vicio, de alguna circunstancia. Y ahí vamos nosotros otra vez regresando a esa circunstancia, a ese vicio. Qué tremendo, amado hermano, que al final de cuentas lo que decía lo del el síndrome de Estocolmo, te vuelves a enamorar de la circunstancia en la que tú vivías, una circunstancia que se te hace muy común. Pero no es común, amado hermano, no es común que tú vivas en escasez. Tú tienes a un padre que es el dueño del oro y de la plata. No es común que agarres y tú vivas en enfermedad, porque al final de cuentas tú tienes al médico de médicos. Entonces simplemente necesitamos entender, necesitamos desarrollar nuestra parte psicológica, en la cual nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso, al cual le servimos día con día.
Y es que nuevamente, vuelvo a reiterar, necesitamos mantenernos en las cosas del Señor. Otro de los puntos es que regresamos o nos atamos a esas cosas, es cuando no queremos soltar ciertas circunstancias, ciertas personas, ciertas cosas materiales. Fíjese lo que dice Filipenses 3:7. Antes creía, hablando el apóstol Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y es que muchas cosas que a veces tenemos a nuestro alrededor de momento se pierden. Y no es que el Señor te las quite, sino que simplemente el Señor permite que esas cosas simplemente se vayan. ¿Por qué? Porque no te están edificando. Hace no mucho hablaba con un hermanito y me decía, oye hermano, es que fíjate que nos está yendo bien mal. Estábamos haciendo una célula y pues habíamos hecho nuestra célula. Humildemente levantamos unas láminas, le pusimos un techo de cartón y ¿qué crees? Vino el huracán y se llevó esas láminas. Se llevó nuestro techo. Y dice, y ahorita ya no podemos hacer la célula, pero bueno, no sabemos qué hacer. Y le decía, hermano, ¿y no te has dado cuenta que tal vez el Señor permitió eso porque Él no quiere que hagan esa célula en esas láminas, en el techo de cartón? Y dice, oye, sí es cierto, y es que nos llegó un recurso para poder hacer un salón grande, porque el Señor te quería trasladar a otro lugar más allá, porque el Señor quería darte algo más, pero simplemente hay veces que nos aferramos tanto a las cosas materiales, cuando el Señor ya tiene un plan elaborado para ti y para mí, y muchas veces no los queremos soltar. Fíjese que algo que a mí me pasó, y eso es muy verídico, yo amaba mucho el fútbol, y cuando empezaba a venir a la iglesia, hermano, era así como que chill los domingos, días de partido. Y los primeros días todavía estaba yo en un equipo de fútbol. Y iba al partido y fíjese que pasaba bien curioso, bien chistoso. El primer día que fui, mis tacos que se me rompen. Y yo así como de que no puede ser. Segundo domingo vuelvo a ir y cancelan el partido a medio tiempo. No recuerdo qué pasó y cancelan el partido. Tercer domingo vuelvo a ir, me lesiono. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué si al final de cuentas sabes que es algo que me gusta? Sí, amado hermano, pero a veces cuando no queremos soltar las cosas y el Señor tiene un plan especial para ti, es que muchas veces el Señor permite que sucedan ese tipo de circunstancias. Él no te quita nada, eso sí, el Señor nunca te va a quitar nada, pero sí va a permitir que pasen ciertas circunstancias, que te muevas de ciertos lugares, para que al final el propósito se pueda cumplir en su vida. Y es que ¿por qué pasa eso también? Porque el Señor necesita que muchas veces maduremos, que nos preparemos, que nos formemos, hermano. Pero obviamente muchas veces sí estamos arraigados a esas cosas materiales, a esos objetos, a esos lugares, y pues simplemente el Señor permite todas esas circunstancias. Otro punto de la cual yo veía que también nos tiene atados a esas cadenas, y fíjese qué tremendo es no darle la gloria a Dios. Vamos a Lucas 17:17. Dice, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Amado hermano, el agradecimiento es un punto muy importante para que puedas mantenerte en bendición. Y es que no debemos de olvidar de dónde viene la bendición, la provisión. Y es que la palabra del Señor dice que Dios no comparte su gloria con nadie y que su nombre debe ser exaltado. Hace como 2 semanas estábamos platicando con un pastor
y nos decía, ese pastor fue a visitar a mis suegros y nos decía el testimonio de un joven que acudió a la iglesia. Y dice que llegó a la iglesia este joven con cáncer a la iglesia. Y entonces él le pedía a Dios que lo sanara porque tenía hijos y el Señor lo sana. Y el joven deja de asistir a la iglesia y dice que poco tiempo después los pastores van a acudir a su casa y le preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Por qué no has ido a la iglesia? Y dice que este joven agarraba y decía, porque ya me explicaron bien y Dios no fue el que me sanó fue un santo. Y dice, y entonces dice, por eso no voy, porque ustedes no sanan. Entonces por eso ya no voy a ir a su iglesia. Mejor acá le pongo algo aquí a mi santo, sus flores, etc. Y yo sé que él me va a seguir sanando. Y que curiosamente, amado hermano, como a los 2 meses el joven vuelve a caer en cáncer. Y al mes fallece. Y fíjese, amado hermano, que qué tremendo. El atribuirle algo a algo más que simplemente no era Dios. Y es que podemos ver, amado hermano, que muchas veces el enemigo es otra estrategia que ocupa. El asignarle la gloria a algo más que no sea Dios. Y es por eso que para muchas personas o tienen la ideología, no, es que el curandero, el brujo me va a sanar. Y muchas veces vuelven a caer nuevamente en la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos como ese que regresó de esos 9, que regresó y dijo, Señor, te doy las gracias? Y yo creo que, amado hermano, yo creo que acá hay muchos testimonios de muchas personas que pueden decir eso, que al final de cuentas el Señor los sanó y hoy en día están acá dándole la gloria y la honra y siguen siendo sanos. Hoy en día el Señor los sacó de la pobreza, de las circunstancias, de algunas circunstancias donde no tenían dinero, y hoy en día el Señor los ha provisto. Han estado sentados en lugares que nunca se imaginaban, amado hermano. Y es que, hermano, ¿cuántas veces? Una ocasión yo le decía a mi esposa que yo le daba mucho gracias a Dios por comer tal vez una pizza. Y tal vez así como que le daba gracias. ¿Pero por qué? Y le digo, porque pues, cuando yo vivía con mis padres, pues éramos 4 hermanos, y se la había un poquito difícil. Y para que comiéramos una pizza, por lo menos creo que una vez al año, si es que bien nos iba. Y hoy en día el Señor nos tiene en otras circunstancias. Y entonces es algo que tenemos que seguir haciendo, amado hermano, dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Él nos sigue proveyendo, Él nos sigue sanando, Él nos sigue guardando. Escuchaba el testimonio del hermano Julio, lo que pasaba ese día con su carro. Y decía, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros habíamos pasado una circunstancia de un accidente automovilístico. Y aunque el enemigo trató de atentar en contra de nuestras vidas, así como nosotros entramos al carro, así el Señor también nos volvió a sacar. Y es que qué cosas tan tremendas los que hace nuestro Dios. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Y le voy a pedir que se ponga de pie. Y le voy a pedir que me acompañe a Juan 8:34. Juan 8:34. Y el último punto que yo tenía para esta prédica es cuando no entendemos nuestro verdadero valor. ¿Me dice amén cuando ya esté en Juan 8:34? Dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo de Dios os hace libres, seréis realmente libres.
¿Quién te libertó, amado hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Y es que qué tremendo, fíjese lo que dice acá, que el esclavo, que todos somos esclavos del pecado. En algún momento fuimos esclavos del pecado. Pero dice que los esclavos no quedan en la casa para siempre, sino solamente los hijos. Y si tú no entiendes esta palabra, de que tú ya no eres un esclavo, de que ahora tú eres un hijo de Dios, es algo que nos va a hacer que no continuemos en la casa. En el mundo hay un dicho que dice que si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Y amado hermano, cuando entendemos el verdadero significado de que tú eres un hijo de un Dios, es algo bien tremendo. Entonces, si tú no te das ese valor, hermano, si tú no te crees que eres la niña de sus ojos, si tú no te crees que de tal manera el Señor te amó que entregó a su Hijo, muchas veces vamos a permanecer todavía esclavos del pecado. Tú no eres cualquier cosa, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Fíjese que escuchaba en algunos testimonios que muchas personas de momento daban testimonio de cuando ellos oraban y decían: Señor, aunque sea una carcachita, Señor, aunque sea una casa pequeñita, aunque sea un cuarto. Y muchas veces dice que el Señor les daba eso, les daba una carcacha, les daba un cuartito. Pero hermano, cuando nosotros entendemos que somos hijos de un Dios poderoso, fuerte, tú no le vas a pedir una carcachita, tú no le vas a pedir nada más un cuartito. Cuando entendemos que tú eres hijo del dueño del oro y de la plata, simplemente tú tienes que pedirle a lo grande, al propósito del Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a ser buenos administradores, porque conforme vamos avanzando en el camino del Señor, nos va a empezar a dar algo pequeño, y cuando lo sabemos usar nos va a dar algo mucho más, y cuando lo sabemos usar nos va a dar todavía algo mucho más. Tenemos que ser buenos administradores, porque el Señor, vuelvo a reiterar, tiene un propósito para ti. Así que en esta hora, amado hermano, debemos de ser conscientes y ya tenemos que dejar esa atadura. Ya no la sostengas, hermano. Tú ya no tienes por qué sostener esa atadura. ¿Por qué? Porque el Señor ya la rompió, el Señor ya te liberó, el Señor ya te hizo libre. Entonces suéltala. Tú no estás enfermo, tú no eres pobre, tú no tienes escasez. Eso el Señor ya lo rompió. Por eso vino Cristo a hacernos libres. Así que solo entiéndelo y créelo. Pero principalmente, de los puntos que vimos y que más me encanta, es que al final de cuentas vamos a darle la gloria al Señor. Así que te voy a pedir que levantes tu mano, amada iglesia. Vamos a orar. Si quieres pasar aquí al altar, si quieres darle gracias al Señor, el altar está abierto, amado hermano. Ya vimos que un punto es que las opiniones, que no te importen las opiniones. Si tú piensas que van a decir: ay, ¿por qué el hermano pasó? ¿Por qué el hermano se arrodilla? ¿Por qué el hermano está allá adelante? Simplemente es porque tú le estás dando gloria al Señor. Así que no que importe nada. Si tú te quieres arrodillar ahí donde estás, si tú simplemente quieres cerrar tus ojos y quieres levantar tus manos, dale la gloria al Señor. Padre, en esta hora tus hijos y tus hijas estamos aquí, Señor, delante de ti para darte las gracias, Señor.
Ayúdanos, Señor, a hacernos entender que somos libres, que tú ya rompiste con esas cadenas, con esas ataduras. Señor, que no seamos como ese caballo, que rompamos con esas costumbres, con esas ideologías. Ayúdanos, Señor, a ponernos ese yelmo, Señor, para que esos dardos del enemigo no lleguen a nuestra vida. Porque el enemigo podrá decir una cosa, porque el enemigo te puede decir algo, hermano, pero recuerda que el enemigo es un mentiroso. La palabra dice que vayamos a la verdad, y la verdad es nuestro Cristo. La verdad es que el Señor ya te dio una vida, y una vida en abundancia. Tú ya no estás atado, tú ya no eres esclavo, sino que ya tienes una vida en abundancia. Y por eso el Señor te trajo aquí. Si el día de hoy tú viniste a la casa del Señor, es porque el Señor tenía una palabra para darte, una palabra para liberarte. Y yo no sé para quién era esta palabra que el Señor puso en mi corazón, pero yo sé que era para alguien. Así que si esta palabra era para ti, hermano, tómala, arrebátala y di: yo soy libre en Cristo Jesús. Yo soy libre por esa sangre que el Cordero derramó por ti y por mí. Y no seré más esclavo. No seré más esclavo, porque ahora soy un hijo de Dios. Hay poder y en el nombre de Jesús. Hay poder y en el nombre de Jesús. Y hay poder y en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, 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 para cadenas romper. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ministrar la cena del Señor en esta noche. Y una de las armas del enemigo, como decía el hermano Manuel, son los dardos encendidos del maligno. ¿Usted se recuerda Efesios 6, la armadura de Dios? ¿Cuántos han estudiado esa parte o leído? ¿Cuál es la armadura? Mencióneme un elemento de la armadura, o el primero. El primero. ¿Cuál es el primer elemento de la armadura? El yelmo. El yelmo. Esa es la parte que está en la cabeza y que cubría toda la frente hasta el oído y la nuca. Nada más quedaba descubierta cierta parte de la cara, y algunos incluso cubrían la cara. Pero el yelmo de la salvación cubre la mente, espiritualmente cubre la mente, para que los dardos encendidos del maligno no traspasen. Es la guerra en la mente, es lo primero que tenemos. ¿Será cierto? ¿Será que sí estoy sano?
¿O será que me voy a volver a enfermar? Lo que decía el hermano. Entonces, la mente nos juega nos hace muchas jugadas, hermano. Y nosotros debemos de analizar bien la palabra. El último versículo que leyó el hermano Manuel acerca de los leprosos. ¿Cuántos leprosos eran? ¿Cuántos regresaron a dar gracias a Dios? ¿Cuántos? Ninguno. Porque el que regresó ya no era leproso, ya estaba sanado. Pero nosotros seguimos manteniéndolo como un leproso. ¿Se da cuenta cómo nos juega la mente? Ah, sí, regresó un leproso. No, la Biblia ya no lo llama, y solo un leproso regresó. Dijo solo uno, ya no lo mencionó leproso, pero nosotros lo mencionamos. Solo un leproso regresó, porque ya nuestra mente lo catalogó así. Tenemos que aprender, hermanos amados, a catalogar las cosas tal cual son. Si te dijeron el Señor, ya eres sano, ya soy sano. Ay, pero me siento, pero ya soy sano. Hebreos capítulo 6, no, es 11. ¿Qué es pues la fe? Y dice la segunda frase, es estar convencido de aquello que todavía no miramos. Amén. Muy bien. El Señor Jesús dijo en Juan, me parece que es 6:55. A ver si me lo buscan. Ahí está. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Verdad que sí? Ok. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y ese pan puede ser el pan de la reconciliación, el pan de la liberación, el pan de la sanidad, el pan de la restauración, el pan del ordenamiento. Marcos 6:35 al 42. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero él respondiendo les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y los iban dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos, y todos comieron y se saciaron. ¿Quién ha comido? ¿Quién de los que está aquí ha comido acostado? Ha estado acostado y tomado solamente en el hospital, ¿verdad que está? Pero es como algo ilógico que les dijo, manden que se recuesten en grupos de 100 y de 50 y denles de comer. Qué raro está. Pero hay secretos escondidos en la palabra de Dios. Descansa, recuéstate. Deja que el pan de vida venga a ti.
y te sacie. Pero ¿sabe qué estaba haciendo? También viendo si la multitud obedecía a la palabra. Porque muchos pudieron haber dicho: ¿y para qué me voy a recostar? Si lo que tengo es hambre, no sueño. Entonces hay un pan que te ordena, un pan de ordenamiento. Ordena tus pensamientos, ordena tu propia vida, te pone en orden contigo mismo. Y esta noche tomamos el pan del ordenamiento, que ordene nuestra mente a las cosas que Dios ha hablado a nosotros, que ordene nuestra alma, nuestro espíritu, que esté en armonía tanto espíritu, alma y cuerpo en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Pueden pasar los hermanos que van. ¿Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy? Estamos seguros de que Dios ha hablado de tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos y recuerda que puedes volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti y que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.